Hola, bienvenidas a nuestro podcast. Hermana, pon la tetera. Y este espacio nos lo hemos creado para compartir con ustedes algunas opiniones y análisis sobre... Que tenemos en nuestras pláticas cotidianas. Y pues... ¿Tú eres? Yo soy Vania. Y yo soy Diana. Y estudiamos en un tiempo pasado letras hispánicas. Ajá. Y este espacio no tiene ninguna intención de tener un sustento académico ni ninguna especie de formalidad. Así que... No se ataquen. Gracias. Atacarse en su casa. Ajá. Y pues bueno, este es nuestro episodio piloto y les vamos a hablar de una telenovela colombiana muy famosa. Conocidísima de París. Llamada Betty la Fea. Que si no la conocen, es porque vivieron debajo de una piedra. Es porque han vivido todo este tiempo debajo de una piedra. Betty la Fea es una telenovela que nació en 1999 y fue una de las más exitosas de la televisión colombiana. Su escritor es Fernando Gaitán, que también es autor de la telenovela Café con aroma de mujer, que aquí en México se rehizo como Destilando amor. Que es de la gaviotita, ¿no? La de la gaviota. La de la gaviota. Y pues les vamos a hablar un poco de algunas ideas que hemos tenido respecto a esta novela. Después de verla muchas veces. Bueno, yo. En cuantiosas ocasiones. Y también les vamos a hablar de una hipótesis. Sí, bueno, de por qué pensamos que Betty la Fea tiene una estructura de una comedia de capa y espada de los siglos de oro. Pero es solo una parte del análisis, porque Betty la Fea es muchas otras cosas. Complicada. Entonces, pues para eso, primero, para los que no conozcan Betty la Fea, les vamos a hablar un poco de cuál es la trama de esta historia. Pues empieza con que el dueño de la empresa, que es don Roberto, se va a retirar y le va a dejar la empresa a su hijo como presidente. Pero la presidencia de Comoda, que es la empresa, estaba reñida por otro sujeto que es Daniel. Daniel Valencia. Daniel Valencia. Entonces, como que queremos que vean que es el punto es la honra y el honor en toda la novela. En toda la novela. Porque pues el proyecto de Armando es llevar a la empresa y comprobar que es más capaz que Daniel Valencia para llevar la empresa y que pues la va a hacer tener muchísimo éxito. Y para esto se propone metas bastante ambiciosas que como Armando no tiene la preparación académica para llevar una empresa, pues no tienen algún sustento económico. Financiero y no sé qué, ¿no? Cosas de finanzas que nosotros tampoco sabemos. Y es ahí donde aparece o donde entra el personaje de Betty la Fea. Que es la mujer más inteligente de toda la empresa y la que se encarga de todas las finanzas y de que funcione. Y bueno, después de que contratan a Betty como secretaria de presidencia, como una de las secretarias de presidencia, porque además se contrata a otra que tiene mejor aspecto, que también de eso vamos a hablar un poco más adelante, empieza una suerte de triquiñuelas por parte de Armando. Triquiñuelas, me encanta la palabra. Triquiñuela. Para, pues, en parte por un lado para enamorar a Betty y por otro lado para llevar a cabo su plan con éxito Es que enamorar a Betty fue una consecuencia también en realidad, de que no le salió nada bien. Su propósito principal es lograr las metas que se ha cumplido, que no tienen ningún fundamento y que solamente las hace para ganar o para estar por encima de Daniel Valencia. Porque se supone que a Armando le dan un plazo de 1 año para cumplir sus metas. Y si no las cumple, entonces Daniel va a tomar la presidencia. Ese es como así, rapidísimo, el por qué. Por qué se desatan todos los hechos que después dan lugar a Betty la Fea. Entonces, lo que queremos hacer es compararla con una comedia de capa y espada por lo siguiente. Porque una comedia de capa y espada tuvo su auge en los siglos de oro, en aquellos bellos siglos de oro, que fueron pues el 16 y el 17, ¿no? El teatro era muy importante y uno de los tipos de obras de teatro que se representaban eran las comedias de capa y espada, que tienen como tema principal la honra
o el honor del ¿qué es lo mismo? O sea, no nos metamos en qué es, cuál es la diferencia entre honor y honra, porque esto no es tarea. Pero entonces, en las comedias de capa y espada, el principal punto es la honra o el honor. Y alrededor de eso es que van surgiendo los enredos, porque a la comedia de capa y espada también se le conoce como comedia de enredos, pero digamos que no es lo correcto teóricamente, porque pues en la comedia de capa y espada es donde surgen los enredos. Okay. O sea, los enredos son como una característica más de la comedia de capa y espada, y que, o sea, creo que es como más comprensible para nosotros verlo como una novela, como una ¿qué? Como ¿comedia? Una comedia de enredos. Betty la Fea, porque pues es precisamente lo que pasa, o sea, tenemos una historia principal, pero además alrededor de ella se van generando como muchos enredos con todos los personajes, o sea, no solamente como con Betty y con Armando, que se podría decir que son como los principales. Entonces, además de esto, la comedia de capa y espada tiene como una estructura muy simple y fija, que nunca se mueve, o sea, pueden cambiar como son los enredos, puede ser por un disfraz, o sea, los enredos son como lo que causa el nudo en la historia. Entonces puede ser, por ejemplo, que el galán manda un papelito a que le entregue a la dama y el papelito no llega o cosas así, ¿no? Puede cambiar eso, pero en esencia siempre es lo mismo, que es como una fórmula y es como la estructura de toda la historia, ¿no? Que, por ejemplo, siempre tenemos 3 caballeros en la comedia de capa y espada, y 2 damas. Y entonces un caballero siempre se queda suelto. Son como 2 caballeros que están en busca del amor de una dama y pues solo uno se queda con el amor de ella y por eso uno queda suelto. Y el otro caballero suele ser como el que se queda con la amiga de la dama, porque siempre hay 2 damas. Es una dama la principal y otra la que es la amiga. Y también tenemos una pareja de criados, que suelen ser los graciosos, o sea, un criado del galán protagonista y una criada de la dama protagonista. La dama suele funcionar como una alcahueta, pero también es graciosa, pero el papel del gracioso es el del sirviente, del galán. Entonces, por ejemplo, y también tenemos un viejo grave, que es muy importante, o sea, un viejo enfermo. Sí, entonces, entonces siempre tiene que estar siempre tienen que estar estos personajes. No pueden faltar, sí. Si no hay uno, no es una comedia de capa y espada. Es otra cosa. Que también, o sea, si ustedes ya son fans como nosotros, de Betty la Fea como nosotras, pues cuando Diana ha mencionado estos personajes, han podido hilar identificar cuál es cuál. Con qué personaje de la telenovela corresponden. Que a mí, por ejemplo, me surge la duda ahorita, ¿quién es el tercer caballero? Porque, o sea, el primero, claro, o sea, Armando. El segundo es era francés. Es verdad, yo lo había olvidado. El que se encuentra a Betty cuando va ¿es Bogotá? Sí, va. Cuando va, o a Cartagena. Cuando se va a Cartagena, encuentra a una persona que después le ofrece trabajar con ella y al final, o sea, pues se cree o se podría, existe como esta crisis de que si Betty se va con él o se queda con Armando y pues es ese que mencionas que no se queda con... hasta en el fandom, ¿no? Está como el team de Armando y el team del francés, que yo tampoco me acuerdo, pero ese es el francés. Sí, ese sería como el segundo y el tercer caballero, pues, o sea, podría ser Tomás, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Es que Tomás es de la versión mexicana. Sí. Se llama, no puedo creer. Bueno, Nicolás, claro, sí. Nicolás. Sí. No sé. Mira, no sé si él vaya a ser el tercer caballero. O sea, porque también podría ser el que todo es su culpa. No, ¿Mario? Mario Calderón, pues no lo sé. Pero mira, pues bueno, vemos. O sea, aquí lo que sucede es que sí está como la estructura fija, porque tenemos al viejo grave, que es el papá. El papá, papá de don Betty. Roberto. Sí. No, el papá de Betty no, el papá. Don Roberto. Es que mira, es que aquí tienen que... A ver, explícame. Te explico. Es que tienen que suceder como varias cosas. A ver, el viejo grave... Bueno, hay varios viejos graves, en realidad. Por ejemplo, yo traía ante ustedes el ejemplo de La verdad sospechosa de
mi amigo íntimo Juan Ruiz Alarcón, porque creo que es como el modelo más claro de una comedia de capa y espada, y además podemos hacer como correspondencias entre la obra de La verdad sospechosa y Betty la Fea. Por ejemplo, en La verdad sospechosa tenemos a Don García, que es el galán, el principal, ¿no? El protagonista. Y su papá es un viejo grave, que es Don Beltrán. Entonces, este señor Don Beltrán recibe a su hijo que viene de un viaje, que se fue a estudiar a no sé dónde, y entonces cuando recibe a su hijo, se lo entrega, digamos, como un maestro, ¿no? De que no sé dónde viene. Y le dice como, no, pues su hijo está muy bien, aprendió muchas cosas, solo tiene un solo defecto, que es que miente mucho. O sea, así, miente. Así, mucho. Entonces, Don García es el mentiroso de la comedia, de capa y espada. Y hay otros dos galanes, que es Don Juan y Don Félix. Don Juan es como, pues, el que se enfrenta por el amor con Don García. O sea, los dos luchan por el amor de esta Jacinta. Que ahí se podría hacer la correspondencia con el francés que estamos diciendo, que es el que tiene la frente. Armando. Y Betty pues sería la dama, pero bueno, eso vamos por partes. Y Don Félix es otro galán que es amigo de Don Juan, pero él como que él se queda con la amiga de la protagonista, que es lo que te digo. Entonces, hay otros viejos graves que, por ejemplo, en Betty podría ser uno el papá de Betty, otro el papá de Armando, y pues ya, ¿no? Son los únicos. Solo ellos dos. Que a lo mejor, o sea, yo también tomaría a la que es parte del cuartel de las feas, pero Inesita. A Inesita la tomaría también como una vieja grave. Una vieja grave, porque pues al final es como la única que le da, o sea, como la que tiene la cordura dentro del cuartel de las feas, que es la que siempre les pide como prudencia y como que las detiene un poco. Entonces dentro del cuartel de las feas ella funciona como aunque también el papel de Inesita es muy, o sea, como para reflexionar, señores, porque ves que siempre está diciéndole a la recepcionista, a Ana María. Es Ana María, creo que sí. No sé. Bueno, debimos anotar los nombres. Le dice como, ay, sí es Ana María, creo, le dice, ay, cállate, no sé qué, porque ella siempre como que es muy abierta en la sexualidad y cosas así, y ella que siempre te traigo un dato que te va a dejar así, mira, pero lo digo más adelante. Ok. Sí, porque plot twist de este podcast, casi no sabemos qué va a decir la una de la otra, porque para que sea espontáneo. Para que sea sorpresa. Espontáneo y sorpresa sobre todo. Entonces, te digo, esta es la estructura, y luego además en La verdad sospechosa está Tristán, que es el gracioso, y él no es como tal un sirviente de Don García, porque desde que su papá se lo entrega, o sea, literal le dice como, aquí está Tristán, él te va a ayudar, o sea, porque es como si fuera también una especie de Pepe Grillo. Sí, ok. Y le dice, él no es tu sirviente, o sea, es tu compañero, pero siempre el compañero del galán es gracioso. Que yo estaba pensando, porque mira, a ver, bueno, yo tenía pensado que la correspondencia del gracioso era Freddy, porque que es el mensajero de Comoda. El mensajero de Comoda, porque pues es el gracioso en general. Sí, es el que siempre se la pasa haciendo chistes, y en todas las escenas que él sale, o sea, pues son la mayoría escenas de gracia, y realmente como que el desarrollo de su personaje nunca lo lleva a un lugar en el que lo veamos triste, más que cuando es rechazado por Ana María, pero igual siempre esos momentos terminan siendo Ana María, cómicos. Hay que buscarlo, porque a lo mejor y no se llama así. Aura María. Aura María. Sí, ya. Aura María. Tienes razón. Pero, por ejemplo, ahorita que estoy diciendo esto, que siempre es el acompañante, pues entonces debería ser Mario. O sea, aquí no hay como correspondencias muy claras, porque pues Betty la Fea es mucho más complejo que una comedia de capa y espada, pero queremos que vean cómo existen las estructuras y se mantienen desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Porque eso es como lo interesante de la telenovela, que era lo que también yo ahorita iba a decir cuando dijiste eso, que o sea, tan Betty la Fea ha funcionado como estructura que ha sido capaz de replicarse en muchas otras culturas. Solamente con la primicia de que es una persona, una mujer
que es considerada por la sociedad fea y que llega a una empresa a cumplir un cierto papel y es enamorada por el presidente y demás, ¿no? Pero pues tiene como muchos otros elementos que dependiendo de la cultura en la que se inserta la telenovela se los han ido agregando. Pero entonces aquí estaría como la discusión de quién es verdaderamente el gracioso, porque a mí, bueno, el gracioso sí sería Freddy. Yo creo que hay como una división separación, de este, sí. De este porque personaje. Al final también Freddy cumple con las características de ser, o sea, como, no el sirviente, pero sí como alguien que está... que le tiene lealtad a sí, Armando, cierto, porque Armando. Además lo defiende de varias veces, de varias infidelidades con Marcela, o sea, que él lo ve salir y le dice a Marcela como, no, él no salió por aquí, no sé qué. Y también Betty es como la alcahueta. Sí, también al principio es como alcahueta, pero bueno, yo siento que ahí más Betty lo hace como por este deseo de agradarle, o sea, como deseo de complacer a Armando, más que como de que su función sea o sea, bueno, sí, también es lealtad. Solo en los primeros capítulos es más notable, ¿no? Además. Porque es como una prueba para que Armando también la deje ahí como... Pero una cosa interesante sobre Freddy y sobre esto de la comedia de capa y espada y del personaje del gracioso es que, bueno, a ver, la persona que revolucionó el teatro fue Lope de Vega. Entonces, él en un escrito que tiene que es la nueva comedia. El arte nuevo de hacer comedia. El arte nuevo, dice que cada uno de los personajes tienen que hablar como les corresponde. O sea, por ejemplo, el rey va a hablar como rey. Sí. Y el sirviente, el criado, va a hablar como criado. O sea, entiéndase lo que se quiera, ¿no? Pero según Lope de Vega, él dice eso. Y entonces él mismo, lo curioso aquí es que él mismo rompe sus reglas, porque en Fuente Ovejuna, hablan como... pone a hablar a los habitantes de Fuente Ovejuna, desde el principio, los pone a hablar como personas así súper entendidas. De la alta, sí, con referencias cultas que se supone que no deberían tener esos personajes. Y entonces lo que hace, por ejemplo, es poner a hablar a uno de los que viven ahí sobre el amor, desde Platón, o sea, dice como, Platón dice esto y no sé qué, ¿no? Y eso es algo que también pasa, como en Betty la Fea, porque Freddy es el graciosito, pero de repente llega cantando o recitando un verso o haciendo cosas así, o por ejemplo en el capítulo de es Picasso, cuando van a la... cuando van a la exposición de arte, creo que sí es Picasso. Y él lleva un folletito, ¿no? Si te acuerdas que lleva un folletito. Y va contándole a todo el mundo sobre Picasso. Sí, que además es muy interesante porque a Freddy nos lo venden como este personaje que pues, o sea, no tiene los estudios suficientes y por eso está trabajando como mensajero solamente. E incluso, o sea, según yo, si no mal recuerdo, en alguna parte de la telenovela, pues se habla de que está yendo como a una escuela nocturna o algo así para superarse. No sé si estoy confundiendo. Te lo inventaste. O no sé si lo estoy confundiendo con la de México, porque yo, o sea, vi la de México primero, pero yo recuerdo algo así, de que él estaba como yendo a estudiar o algo así, o sea, como de que él estaba buscando superarse, pero no estoy muy segura si es de la de México o es de la de Colombia. Pero lo que sí hace también este personaje es que compra la ropa de Comoda. O sea, se viste con ropa de Comoda y se gasta su sueldo en eso. En Ecomoda, sí es O sea, en los primeros capítulos dice como, ya va a salir la nueva colección porque ya tengo mi sueldo para gastármelo. Sí. Y se viste con la ropa de Comoda. A pesar, o sea, como que siempre es un personaje como que pertenece a un estrato social bajo. Pero se viste con ropa de Comoda y les cuenta versos, bueno, les recita versos y canta canciones y sabe cosas que no... Y como que tiene... y también algo muy curioso que nos lleva a otro punto que tú me habías comentado, es esto que Freddy, o sea, se dice que muchas de las cosas que dice en la novela son inventadas, o sea, que en el libreto... De su ronco pecho. Que en el libreto solo decían unas cosas, pero él le agregaba de su propia cosecha, lo cual también da un mérito al actor. Sí, porque al actor. Que eso es algo que pasó con todos los actores. Bueno, yo vi fuentes TikTok que... Fuentes de los deseos. Fuentes de los deseos. Yo vi que todos los personajes, o sea, que la presión de escribir los guiones era tanta que el escritor se la pasaba toda la noche encerrado en su oficina escribiendo los guiones y a veces se los entregaba a los actores el mismo día que iban a grabar.
Entonces, muchas veces también como por las épocas, aquellos ayeres, era muy difícil que, o sea, bueno, no lo hacían por fotocopiadora, sino que era por fax que los enviaban y no se imprimían completos. Entonces, muchos guiones salían incompletos y salían con frases que los actores tenían que rellenar, y pues eso les ayudó como a meterse más en el personaje, porque no solamente tenían que decir lo que estaba escrito, sino pensar en qué diría mi personaje ahorita, porque en el guión no está. Y también pues era como no podían estudiar los guiones, tenían que ellos imaginarse. Entonces esto hace que también los actores sean como más se hayan metido más en el personaje. Y luego duró tanto la novela que ahorita vimos que, o sea, empezó en el 99 y terminó en el 2001. En el 2001. Fue más de un año. Más de un año. Y pues imagínate todos los días estar grabando y ya te sabes tu personaje, tanto así que, como te había dicho, esta Ana María Orozco, y así se llama Ana María, que es Betty la Fea, después ya no hizo como otro papel que fuera igual de relevante, o sea, le pasó como los estos de Harry Potter y estos personajes actores que los ves y ya no ves como dices, al actor, Harry Potter. O sea, dices, pues sale el de Harry Potter, dices, ya no piensas en el actor, ya no ves al actor, sino que ves a los personajes. Sí, también ella. Y ya no, o sea, según yo, intentó hacer como otras novelas y ya no. Y novelas y ya no pudo. Sí, no tuvo como el mismo pegue. Pero regresando a esto, a lo de estructura un poquito, o sea, vemos como en la novela, o sea, en Betty, Armando trata a Betty bien, o sea, en un principio como que, bueno, medio bien, ¿no? Porque siempre es un hijo de la chingada, la verdad. Sí. ¿Quién es el verdadero villano de Betty la Fea? Sí, aquí, para reflexionar. Pero todo lo que hace, todas las acciones y todas las, ¿cómo dijiste hace rato? Las triquiñuelas. Las triquiñuelas que hace, son por lo que habíamos dicho, por su honor y por su honra, y entonces el que le ayuda de consejero, pues es Mario, tanto que llevan al límite esto de enamorar a Betty y todo, ¿no? Entonces aquí otra cosa importante que hemos logrado como identificar es que, como les decía, ¿cómo se llama? Lo que hace que surja el enredo, el detonante del enredo siempre es una cosa en específico, o sea, una cosa física. Y aquí, por ejemplo, es la bolsa, o sea, la bolsa azul que le deja Mario cuando se va se va de viaje y le deja o sea, porque para enamorar a Betty, o como uno de los rituales que tenía Armando para enamorar a Betty, era justo regalarle un peluche, dejarle un peluche en su escritorio en las mañanas junto con una carta. Y entonces todo esto, o sea, Betty lo veía como algo genuino, pero en realidad es una técnica que Mario Calderón le dice a Armando, una triquiñuela. Y entonces cuando Mario Calderón se va de viaje, le deja a Armando una bolsa llena de peluches para que don Armando se los vaya poniendo como cada día que él no vaya a estar, y no, o sea, pues no falte como a esa ritual, a esa rutina que ya ha creado con Betty, y pues siga enamorándola. Entonces esta bolsa se queda ahí al cuidado de, me parece que es lo deja, o sea, Mario la deja en su oficina. En su oficina. Y le dice a su secretaria que se la dé a Armando. Pero entonces, por alguna cosa, Betty entra a la oficina de Mario y ve la bolsa. Y entonces se queda así como y pues la abre y la ve y ve todo. Y entonces es cuando ella decide no decir nada. Y entonces, o sea, Betty ya sabe que la están engañando, pero Armando no sabe que Betty sabe. Y entonces ahí se hace, o sea, eso también es otro tipo de enredo. El primero, pues es claro, el que le hacen a Betty, o sea, que la engañan. Eso es el mayor. Sí, pero luego se deshace con esto de la bolsa y se crea otro, que es de que Armando no sabe que Betty ya sabe que la están engañando y por eso ya no la puede controlar. Y ahí, a mí, esa parte de la novela es mi favorita. Sí, que es cuando empieza la venganza de Betty, y Betty, o sea, ya que tiene conocimiento de lo que están haciendo y de por qué lo están haciendo, o sea, que es como este miedo a que Betty tenga otra persona, no porque quiera Armando a Betty, sino porque no quiere perder su empresa, y el miedo en realidad de don Armando es que esa otra persona pues pueda quitarle la empresa a través de Betty.
Entonces lo que Betty hace es vengarse con eso que precisamente ya vio que a don Armando le duele. Y empieza como, sí, pues con Nicolás como si Nicolás fuera su novio o que... Y le compra su carro, y se va, o sea, se gasta como el dinero con sus amigas también, que es como también ahí vemos realizados los sueños que Betty tenía desde un principio, antes de que, o sea, pues por los cuales ella quería ganarse la confianza de don Armando y ir ganando posición en la empresa y tener dinero. O sea, siempre como, bueno, ahí ya va como un poco de lo que yo te estaba diciendo hace rato, que es como el propósito principal de Betty es tener, o sea, por un lado sí tener el amor o el aprecio o el respeto incluso de Armando, y por otro lado también tener como una posición económica estable. O sea, bueno, buena, no solo estable, ¿no? Sino que buena, que puede invitarle cosas a sus amigas, que tenga como dinero y demás. Y esa, es por eso que ella como que pues le tiene tanta lealtad a Armando, porque sabe que es el camino que debe de seguir para lograr ese principal objetivo que ella tiene. Yo así lo veo, pero no sé. No sé tú qué piensas. Pero es que ahorita me acordé que, o sea, de lo que tú me has dicho es que voy a hacer un salto cuántico. A ver. De Bella, de Crepúsculo. O sea, después hablaremos de Crepúsculo. Yo sé, pero me acordé porque, o sea, como que también, o sea, como me gusta esta idea de que Armando es un instrumento para Betty, para lograr lo que siempre había querido. Pues yo no sé, porque además también te diré que yo siento, o sea, como que volviendo a pensar sobre todo en los primeros capítulos de Betty, pienso hay una cosa que es como la construcción autorial, ¿no? O sea, de cómo empieza alguien a escribir un libro y que normalmente, por ejemplo, empiezan con el captatio benevolentia, que es como, pues yo no soy un buen escritor, pero ahí les va. Ajá. Y yo siento que Betty no, o sea, bueno, como que no podríamos hablar de una construcción autorial de Betty, aunque, o sea, bueno, ahí te va. A ver, ya. La telenovela la estamos viendo desde el punto de vista de Betty. O sea, yo siento que Betty es la narradora de la telenovela. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos siempre de voz en off son sus diarios. Entonces, podríamos considerar, o sea, porque no escuchamos sí escuchamos los pensamientos de don Armando, pero siempre está como este lugar, este momento de Betty escribiendo su diario, ¿no? Y de Betty hablando, y de Betty cuando se despide de su infancia y todo eso. O sea, como que yo siento que la novela está narrada a través de Betty. Y entonces, o sea, teniendo eso como, que igual eso se puede debatir, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta como eso, o como partiendo de eso, yo siento que en los primeros capítulos Betty se construye como, si bien no como autora, sí como narradora. Y, o sea, ves cuando, o sea, porque ves esa escena en cuando le hablan y dice, usted es la secretaria de don Armando, la bonita, la güera, la no sé qué, ¿no? Y sí, que está bien enojada, ¿no? Ajá, y entonces ella dice, no, yo soy Betty, la fea. Y, o sea, porque cuando tú ves la novela, o sea, cuando tú escuchas el título de la novela, entiendes que Betty la fea es como una, como un conjunto, como un todo. Sí, pero tiene una coma. Y tiene una coma que la gente, o sea, pues que normalmente cuando lo escuchas no la ves y no lo tienes en cuenta. Pero si piensas, si piensas en el momento del diálogo y en el que lo dice, pues yo siento que al decir como yo soy Betty, la fea, se está construyendo como un personaje también, o sea, como una narradora. Yo, o sea, en ese momento no le dicen, usted es la fea, o sea, ella misma se lo dice. Y también, o sea, cuando le dice Nicolás, oye, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué pediste el puesto como secretaria? Y ella dice, pues porque no me lo van a dar por mi aspecto. Entonces yo siento que ella, pues sí, o sea, que ella, pues a lo mejor se autoconcibe como fea. También, o sea, no podemos negar que es por todo lo que le han dicho. Pero pues sí siento como que ella se apropia de esa fealdad. Pero tampoco es como que en algún momento la detenga de hacer otras cosas. O sea, como por ejemplo lo de hacer como, o sea, pues sí, que al final es un fraude lo que hace con don Armando. Y también o sea, de que cuando don Armando se enamora de ella, pues no, o sea, no se detiene por eso. O sea, si en algún momento, ella. Si en algún momento se llega a detener,
o sea, es como, bueno, no sé, es que ya no recuerdo bien, pero Por Marcela. es por Marcela, Sí. pero no tanto por, o sea, porque ella diga como, ay, no, es que yo no soy. Sí, pues sí tiene, es que es complejo, o sea, eso sí Sí, está, sí, o sea, porque, a ver, Betty se concibe como fea, pero por todo lo que le han dicho, como dices, o sea, porque desde solo niña. basta ver el intro, Ajá, cuando se la dice de destapan, mí. cuando la Ajá. destapan y la enfermera se queda así de, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y Ajá. ajá. Y la cierra. Ajá. Ajá, pero como que siempre le han dicho que es fea y entonces pues sí, se lo cree, se lo apropia, pero es bonito esto que dices, o sea, que como que nunca dice, o sea, como que nada la detiene y hasta busca sus maneras de cumplir lo que quiere, o sea, porque Ajá. por ejemplo, en el currículum cuando dice que no le pone foto, porque ya sabe que si le pone foto no la van a contratar, o cuando, de hecho cuando todavía en los amigos estos del barrio, bueno, amigos, los maleantes esos, Ajá. la invitan a salir y ella todavía cree que pueden invitarla a salir porque en realidad, pues sí, no cree que sea como un impedimento. Incluso, o sea, por ejemplo, en sus sueños, o sea, como en estas fantasías que tiene a lo largo de la novela, nunca se imagina bonita, o sea, nunca es como de que, voy a cambiar también mi aspecto, es solamente como voy a cambiar mi condición social. Sus sueños dan mucho cringe, ¿eh? O sea, el de los patitos... El de los patitos. El parque de los patitos. Eso está horrible. Sí. Sí, son muy malos. Pero pues sí, o sea, siempre se concibe, e incluso nunca es como de que, voy a vestir de cierta manera como más aceptada o algo así. Siempre, o sea, la forma en la que viste de... bueno, pero tampoco es como que, me voy a vestir, por ejemplo, o sea, como Doña Marcela, o como con la ropa de cómoda. Pero es como eso porque será su estilo. Sí. No sé. Mira, ahí te va mi teoría. A ver, va. Pero es o sea, es como con respecto a lo que sí, yo creo que hacemos un corte o seguimos así. Ajá. No, bueno, creo que la tienes que aprender de allá, ¿no? No, pues bueno, pues, ajá. Este es un piloto. Es un piloto y se aguantan. Y ni modo. Sí, que cuando salió al aire y ya que llevaba como varios tiempo al aire, hubo una entrevista que le hicieron como a varias modelos colombianas en las cuales, o sea, porque pues también, o sea, hay que decir que esta novela tuvo tanto éxito en Colombia que pues hasta incluso el presidente intervino en la trama de la historia, que es cuando Betty le ofrecen hacer como un fraude para don Armando y el presidente le mandó una carta al guionista y le dijo que que Betty no podía aceptar ese fraude porque pues eso iba a dar una mala imagen de Colombia ante el mundo, porque además, o sea, se sabía que ya se veía alrededor del mundo. Bueno, entonces le hicieron una entrevista a varias modelos colombianas famosas sobre, pues, qué les parece esta novela y, o sea, como que qué opinaban al respecto. Y una de las preguntas fue si se sintieron identificadas en algún momento con alguno de los personajes. Y, pues, todas o la mayoría dijeron que sí, que en algún momento se sintieron identificadas con Betty. Y, pues, o sea, es impresionante o es como muy, pues sí, impresionante para la gente como unas personas, o sea, unas mujeres que son modelos y que entonces son consideradas bonitas dentro de los estándares de belleza aceptados, pues, o sea, ¿por qué se van a sentir identificadas con un personaje que en sí se construye como un personaje feo? Y o sea, bueno, lo que yo pienso es que digo, claro, o sea, en una sociedad capitalista en la que si no deseas ser de otra manera, pues no consumes productos que te ayuden, o sea, que te venden como que te van a ayudar a ser de otra manera, como aspirar a algo. Y entonces, pues no le sirves al capitalismo porque no estás consumiendo. Y pues en ese sentido, todos en algún momento nos hemos sentido insuficientes. O sea, porque en realidad la fealdad es eso, ¿no? Es como una insuficiencia de algo. O sea, no soy lo suficientemente de cierta manera como para ser considerada bonita. Y entonces, pues, o sea, como que lo que hizo Fernando Gaitán fue crear un personaje con el que todos en algún momento nos hemos identificado porque todos en algún momento nos hemos sentido los feos o nos han hecho sentir como los feos. Y pues también como lo que decías, ¿no? De que no había antes una protagonista de una telenovela que fuera como fea, construida como fea. Y pues sí, o sea, siempre era como la bonita y la que siempre hacía cosas bien, y etcétera. Y el personaje de Betty no es ni la bonita, ni la perfecta, ni la que siempre hace las cosas bien, porque a lo largo de la novela vemos que muchas veces hace cosas que, o sea, son como
están mal dentro de la telenovela, o sea, que le salen mal, que al final, o sea, como que sí hay una consecuencia de eso, pero también que no la hay y que pasan como desapercibidas como esto del fraude, ¿no? O sea, que al final pues se toma como que fue culpa de don Armando y que no, pues sí, o sea, que no es tanto como que, o sea, que fue como una especie de presión, que, o sea, que sí fue una presión de don Armando, pues sí, ¿no? Pero al final, pues yo creo que Betty sí tiene como un poco de responsabilidad en eso, ¿no? O sea, de haber aceptado. O sea, sí bajo la presión de que si no lo hacía, pues no iba a ser aceptada. Y además iba a perder su trabajo. Iba a perder su trabajo. Pero pues al final es como, o sea, porque sí tuvo la decisión de hablarle a su papá y decirle, oye, me están ofreciendo esto, no lo aceptes, y no aceptarlo cuando le ofrecen engañar a Armando. Pero cuando Armando se lo pide, ahí ya es como... pues sí, porque acepto. Ahí está el amor de por medio. El amor, pero... Disque amor. Pero, ajá. Sí. Entonces. Sí, porque además esto que decías hace rato de que se había hecho muchas veces y ahorita que dices esto de que el personaje feo, pues sí, yo no sé si antes había habido algo así, o sea, como una telenovela en la que la protagonista fuera fea y después se convirtiera en bonita, que también esto del final tiene que ver con lo que te decía como de la comedia de capa y espada, porque al final pues todo se soluciona y todos quedan contentos, o sea, se queda cada uno con su cada cual y así. Entonces, también por eso se parece, pero es muy impresionante que a partir de Betty la Fea se hicieran tantas otras en las que las mujeres eran feas, que además, a ver, ¿qué? O sea, ¿qué es feo? ¿Qué es lo bello? Nosotros llevamos un semestre descubriendo qué es lo bello y nunca lo supimos. Pero ¿cómo presentan a Betty? Con lentes, con brackets, con fleco. Sí, que se viste guanga, o sea, pero como, pues sí. y por ejemplo en la mexicana le hacen una uniceja o así, ¿no? Pero pues... Que también en la colombiana creo que tiene uniceja y creo que bigotito. Ah, sí, bigotito. O sea, que es feo, ¿no? O sea, como no hacer ciertas cosas que son... pues que se le piden a la mujer que haga, ¿no? Y... así es. Pues sí, te digo el gran dato que te iba a decir hace rato para que te acuerdas. Vi un video en donde decía que las del cuartel son una representación de los 7 pecados capitales. Pues sí. Que serían, o sea... La lujuria es Aura María. La gula es esta, no me acuerdo cómo se llama, pero... Berta. La ira es la altota. Sí. No me acuerdo tampoco cómo se llama, pero la alta. ¿Y qué otra nos falta? A ver, pues es que los 7 de aquí ya es catecismo. Ajá, a ver. Lujuria, gula, ira, envidia, pereza. Envidia. La pereza no me acuerdo quién dijeron que ¿La era. envidia? La envidia. ¿La divorciada? Creo que era la divorciada. O la negrita, que quiere ser modelo. Ajá. No, creo que la pereza era la negrita, que no me acuerdo cómo se llama. No. ¿Cómo crees? Porque pues, o sea, como que siempre está así, que realmente no tiene como una participación activa, que solamente está como ahí para leerle las cartas a Betty. O sea, pero en realidad pues no hace como otra cosa. Gula, ira, pereza. Envidia. Es que creo que ¿Y cuáles más son los 7 pecados capitales? No sé, mira. Bueno, ahorita los buscamos, Pero, pero que sí, pues que ellos son, o sea, que están representados los 7 pecados capitales y que, o sea, en esa representación entra también Betty y, o sea, Betty también representa un pecado capital y es lo que te decía de que pues no es del todo buena. O bueno, no sé, yo digo. O sea, yo también pienso, pero pues también creo que pues no podemos considerarla tampoco como la villana, que es como también lo que en algún momento en una entrevista la actriz que hizo a Marcela dijo como que la verdadera villana de Betty era pues Betty, porque fue la que se metió con un hombre comprometido y la que pues, o sea, hizo como ese fraude, ¿no? Que pues, o sea, yo también digo como, pero el verdadero villano aquí es Armando. Es Mario Calderón. El verdadero villano es el papá de Betty. Es Freddy. El diablo es puerco. Cuando es chilito, es puerquito. Es puerquito. Dice... no, bueno, si el verdadero villano es... No, Mario no. Bueno,
Mario y Armando. Espera, dice, soberbia yo no me acuerdo, ¿eh? Avaricia, sí. Avaricia. La avaricia creo que es... Avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Avaricia, pues igual hasta podría ser la peliteñida. La peliteñida, ajá, sí. O ella la pereza también, ¿eh? También, porque también era muy... Soberbia es un pecado capital, yo no sabía eso. No sabía, ándale. Pero, pues ya no me acuerdo, o sea, ya no me acuerdo porque además estoy pensando y pues el cuartel de las feas eran 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con Betty, ¿no? Y falta una, a lo mejor sí es la peliteñida. Uh-huh. Ajá, la que estudió 6 semestres en la San Marino. 6 semestres de finanzas en la San Marino. Uh-huh. Y también esto, algo habías dicho de los personajes que, o sea, había como la parte femenina del gracioso, ¿no? O sea, que era como la sirvienta de la protagonista. Sí, que está la criada de la protagonista. Que yo siento que en este caso, o sea, o sería como todo el cuartel de las feas en conjunto como personaje. Sí, mira, eso sí no lo había pensado. Esta correspondencia entre quién era la criada es que más que graciosa, es que la criada de la dama no suele ser graciosa. O sea, solo está el gracioso y la dama es la alcahueta. Casi siempre. Uh-huh. Pues entonces yo creo que sí podrían ser como, o sea, que la alcahueta fueran un poco las, pues como sí. el cuartel de las feas como un conjunto. Sí, pero sí, o sea, Betty tiene mucho más que una estructura de capa y espada, o sea, ese es solo como la primera parte, yo diría, o sea, hasta antes de su viaje, porque ya después del viaje y de su transformación y todo eso ya no pasa en los siglos de oro. Eso ya no. Todo lo anterior tú podrías verlo en un corral de comedias, sin duda. Okay. Pero sin tantos personajes, pero de verdad así la trama tal como está podría verse en un corral de comedias del siglo de oro. Pero ya después la transformación y su viaje y todo eso ya es muy moderno y eso ya no. Pero sí ver cómo, o sea, a mí me gusta mucho eso de las estructuras. Si hay una cosa que a mí me gusta es el estructuralismo. Porque me re gusta. Porque a mí me llama mucho la atención cómo se repite una y otra vez y cómo puedes hacerlo de distintas maneras, que es lo que se hacía en los siglos de oro, que o sea, por eso a mí como que me llama tanto la atención eso, que con los mismos tópicos, con las mismas cosas, tenías que hacer, y cómo lo hacías, o sea, el ingenio así gigantesco que debes tener. De hacerlo de diferentes formas. Te iba a decir que también otra de las cosas que me acuerdo que decía el del arte nuevo de hacer comedias era que que todas las obras tenían que suceder como, o sea, máximo en 2 escenarios o una cosa así, o sea, pero que también era como mantener al mínimo los escenarios. Y es algo que también pasa en Betty, ¿no? O sea, como los escenarios que normalmente vemos son dentro de Comoda y la casa de Betty. Sí. Y ya, o sea, hay episodios especiales en los que se salen de esos 2 escenarios, pero también como que un poco de la fórmula y a lo mejor del éxito de esto es como la simpleza de eso. Sí, porque también, o sea, ahorita que dices eso, que dice Lope de Vega, que él dice en cuánto tiempo se tiene que transcurrir todo. Y también los escenarios, que por ejemplo no podía pasar como en las tragicomedias antiguas, o como explica en la poética de Aristóteles, que podía aparecerte Edipo de niño y luego ya te aparece de señor, ¿no? Sí, que no eso ya no podía pasar, ¿no? O sea, que había que tener las, no me acuerdo cómo se llama, pero temporalidad, espacio, y no me acuerdo el otro. Entonces, si lo piensas también en los capítulos de Betty la Fea, lo que pasa, o sea, cada uno de los capítulos es un día. O sea, ocurre a veces, o sea, pasan 3 capítulos y es el mismo día. También. Cuando son como, o sea, cuando los enredos son más, o cuando están como a punto de descubrirse los enredos, se va como alargando. Que eso también yo creo que es parte de la fórmula de una telenovela, de mantener como más tiempo la atención y más tiempo la expectativa. Que eso también tendría ya que ver con lo de las novelas de entrega. O sea, eso ya como más reciente. Sí, ya sería como un híbrido de esto, porque también... porque aquí te manejamos todo. Le sabemos a todo. De las novelas de entrega que vas. Y también, o sea, además de eso, o sea, como de la estructura de cada, o sea, como a nivel episodio, pues sí es como de un día, como dices. Pero también a nivel novela, o sea, tampoco es como que pase un buen de tiempo, sino que es como este plazo de 1 año que tiene don Armando para lograr lo que tiene que lograr sus metas. Y si lo piensas, o sea, es como tiempo real. O sea, porque fue un año. Al final se terminó. O sea, es un poquito más de un año. Y y también, algo iba a decir ahorita que ya olvidé. Que justo, o sea, tan
esta novela tiene éxito por esa estructura que ya después, como habíamos dicho, cuando intentaron hacer Ekomoda, o sea, que ya es como el más allá de eso y que ya también implica como más años porque ya tienen hijos y porque ya tienen como otras cosas, o sea, ya no tuvo el mismo éxito, a pesar de que eran los mismos personajes, incluso la misma primicia de Betty manejando Ekomoda, ¿no? Sí, que es esto que habíamos dicho, o sea, se supone que tienes, en Betty la Fea, termina con un final feliz. Y entonces es como ver qué va más allá del final feliz. ¿Qué va a pasar después del final feliz? Que es de lo que hablaremos en nuestro próximo episodio, de qué pasa cuando las historias van allá del final feliz. Y pues sí, que es algo que pasó con Ekomoda y que pocas historias a nivel cine o a nivel audiovisual han logrado como llevar con éxito un buen más allá del final feliz. Y yo creo que, a ver, habría que ver cuál. Habría que pensarlo. Porque dudo. Porque, o sea, por ejemplo, pienso en, ¿cuál? O sea, lo que han hecho, por ejemplo, con Monster Inc. y que luego fue Monsters University. O sea, ahí como que tuvo éxito Monsters University porque es como el previo. Y como que de eso es lo que te iba a decir, que las que sí suelen tener éxito son las que se van al origen. Antes, o sea, y siempre pasa eso porque, por ejemplo, en la de Annabelle, pues tienes la del Conjuro primero, luego la de Annabelle y luego la de Annabelle el origen, pero la de Annabelle el origen ya no es tan buena, pero es mejor que ver un después, o sea, bueno, ahí no es un final feliz, pero es como qué pasa después del que ya dieron el cierre como el final. Y también, por ejemplo, pienso en Toy Story, ¿no? O sea, que Toy Story, sí, ahí sí se siguieron. Debiésemos de hablar de Toy Story porque el Woody en la 4 tiene mucho, Sí, me gusta, pero pues, o sea, por ejemplo, pienso, ¿por qué Toy Story 2 tuvo éxito? O sea, tuvo tantísimo éxito, que fue el éxito que ya no tuvo, por ejemplo, la 3 o la 4. Bueno, o sea, la 3 y la 4, no sé, como que no tuvieron tanto como la 2. Y siento que fue porque como que en la 2, en la 2 sí como que buscaron a otras cosas y en la 2 sí tienen como un cierre de final feliz, o sea, como que sí ya está Woody, o sea, como que siempre en esta idea del amor romántico. Es que yo Toy Story no te lo manejo también. Pero o sea, como en esta idea del amor romántico, que pues también el rey del amor romántico es Disney, se queda Woody con la pastorcita y Jessie con Buzz. Y entonces ya, o sea, ya están así como que abrazados y están cantando Yo soy tu amigo fiel y esas cosas. Entonces siento que ahí ya hay un cierre y por eso la 3 como que pues ya pegó por la nostalgia, pero no tanto por la historia. La 3 todavía dicen que está medio buena. La 4 es la que ya, o sea, es que la 4 ya es otra historia completamente distinta. Pero bueno, hablaremos del final feliz. Pero sí, pues, o sea, creo que eso es lo que pasa con Betty, con Ekomoda, o sea, con la novela de Ekomoda, que pues ya, o sea, ya no tuvo éxito porque ya no es esta fórmula tan exitosa que viene repitiéndose desde los siglos de oro. Y pues sí. Y pues, o sea, tan simple es también, yo creo, que es lo que te decía de que la transmitieron por radio y la gente era capaz de entenderla. Sí, como si fuera radio, ¿no? Sí. Y pues ya, creo que eso es todo lo que... Pues sí. Yo no sé si se te escapa algo. No, yo creo que a mí no. Yo ya dije todo lo que tenía por decir. Pues sí, es que yo traía en mi ronco pecho esto desde hace mucho tiempo. Lo tenía que decir. Lo tenía que sacar porque sí. O sea, es que de verdad yo he visto Betty la Fea varias veces. O sea, yo como completa yo creo que la he visto 3 veces. Y aparte ya así como capítulos que me gustan y así, ¿no? Pero después dije aquí como, esto me parece muy familiar. Y claro, o sea, cualquier cosa que veamos en realidad sí es, bueno, nosotras que estudiamos un poquito de literatura, no mucho. Un poco de letras. Un poquito de la A a la C. Como de la A a la M, no más. Ella, de ahí para M de Motomami. Podemos ver que las mismas estructuras se van repitiendo y justamente eso es lo que queremos hablar en este podcast. Sí, que al final sea como estos descubrimientos que vamos teniendo sobre, o sea, como de ya lo que sabemos que se ha hecho antes y como, o sea, la sorpresa de que se sigue haciendo hasta nuestros días y que solamente se va adaptando y que, como decíamos hace rato, al final nada está inventado, ¿no? O sea, como que todo ya existe. Y también nada está acabado, ¿no? O sea, hay como otras formas de realizar las historias que ya existen desde hace mucho. De eso, nada más así para finalizar, que quede como reflexión. Le estaba diciendo yo
a Joana, que tú conoces. El otro día que fuimos a ver las figuritas estas de Pinocho. Que como Guillermo del Toro ha tenido tanto éxito con Pinocho estos meses. Ajá. Y que creo que nuestro queridísimo Guillermo del Toro nos da una gran lección de nuevo. Además de su video que dice como, tienen un chingo de tiempo, chavos. Sí, quiero mucho. Yo sí digo, gracias, Señor, por decirme eso. Ajá. Es esto, ver cómo podemos hacer algo con las cosas que ya están ahí como clásicos. O sea, como que parecen intocables. O sea, que tú dices, ¿para qué voy a hacer otra película de Pinocho si ya está la de Disney desde hace un chorro? Sí. E hicieron la nueva versión. Que no sé cómo Disney, que es como live action. Pero Guillermo del Toro llevaba 15 años haciendo su película de Pinocho y, o sea, le fue súper bien. Yo la que sacó Disney apenas no la he visto. No, yo tampoco. Y entonces nos hace ver que podemos hablar de cosas o de hacer cosas, por ejemplo, no sé, una tesis, un escrito, lo que quieras, sobre algo que aparentemente ya se ha dicho todo, o que ya está, o que ya no nadie puede tocar, pero no realmente. Entonces, pues exacto. Sí, yo también creo porque si lo vemos así, todo se repite una y otra vez siempre, como también Jorge Drexler dice, todos creen que han inventado canciones nuevas, o como dice, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Y que esto no ha pasado solamente como en la época de la modernidad, sino que desde antes, o sea, simplemente El Quijote, o sea, una de las obras que como que la gente considera las más importantes de la literatura hispánica, pues al final es algo que a alguien se le ocurrió a partir de algo que alguien más ya había hecho. Aquí, o sea, la diferencia radica en que en esa época, o sea, como en los siglos de oro y en eso, era muy valioso que en tu obra se viera que estabas imitando a tal persona. Pero ahora, o sea... Ahora ya es como mal visto. Y nosotros mismos crecemos con esa idea de la originalidad y que ya no podemos hacer como... O sea, que tenemos que hacer algo nuevo, como si eso se pudiera. Y por eso hay tantas crisis de que como de, güey, no estoy haciendo nada de mi vida, no estoy haciendo nada nuevo, no estoy produciendo nada nuevo, no tengo como algún nicho en el cual entrar porque ya todo está hecho, porque pues, o sea, se nos exige ¿Es lo que nos han dicho? Sí. Y pues no. Yo quiero nacer. Aquí estamos para decirles que no. Yo quisiera vivir en el siglo de oro, la verdad. Así, donde escribiera algo y dijeron, mira, se parece a de Garcilaso. Qué bonito. No, que ahora si escribes algo así dices, no, está copiando. Se parece. Sí, pero bueno. Pues sí. Y pues ya. Pero hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por su atención. Y buenas tardes. No, pero tenemos una sección. La comentadísima sección. La comentadísima. Que se llama, pues espero que ya se hayan acabado su té, porque estamos a punto de leerles las hojas y saber qué es lo que les aconsejan. Y esta vez les vamos a aconsejar en este primer capítulo piloto que si les interesó esto de la novela de capa y de la comedia de capa y espada, hay una representación en YouTube muy padre que hacen unos chicos de una compañía teatral que se llama Novispunk. Que ellos estuvieron en el carro de comedias de la UNAM como en el 2018, algo así. Y ahorita no tienen funciones, ahorita no están ocurriendo las funciones en vivo. Por eso no les recomendamos que vayan a verlos a tal teatro o así. Pero en YouTube está una representación de La Verdad Sospechosa, que está muy buena. Es muy divertida, muy graciosa, porque Don García se inventa muchas mentiras, se inventa hasta como en El Quijote, que a él lo partieron en dos y luego se pegó con un ungüento y le creen, que es lo peor. Entonces, pues sí, esa es una de las recomendaciones. Igual se las vamos a poner en el link que va a estar en nuestro Instagram con el post de las referencias de este video. Y pues sí, entonces ahí se las vamos a dejar y también pues sigan las redes sociales de esa compañía para que sepan cuándo va a haber otra función en vivo. Y pues sí. Y también la otra recomendación sería que si no han visto la telenovela de Betty la Fea, pues también la vean. Está en Amazon Prime. Está en Amazon Prime ahorita. Son como 300 capítulos, pero están a la mitad, ¿no? Algo así. O sea, ¿o no? ¿O eso era en Netflix? ¿En Netflix eran 300 en Netflix? Pues algo así, o sea, porque duraban la mitad. ¿A poco? Yo había pensado que eran 100 y algo.
Pero no, tienes razón. Sí, según yo estaban cortados. Pero bueno, está entretenida, está muy entretenida y pueden ir a verla. Y si no la han visto, pues sí, es algo que tienen que conocer. Cultura general, es cultura general. Ajá. Es pregunta de examen. Es pregunta de examen de la siguiente clase. Y pues sí, pueden ir a verla. O también si han visto alguna de otra... o sea, como otra versión que exista, que también está como Betty en Nueva York, o sea, hay coreana, japonesa, china. Mexicana, que está la muy mexicana, fea. que está muy fea. Bueno, no, a mí sí me gusta la mexicana. Algunas partes también le meten mucho relleno. Pero pues sí, que nos comenten como qué cosas cambian y qué cosas se conservan de esas versiones con respecto a la original, que es la colombiana. Efectivamente. Y pues ya creo que eso es todo. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Es justo y necesario. Y pues ya. Y pues hasta la próxima. Bye. Pues ahí el saludcito dices tú.